¿Qué tal? Bienvenido a una nueva edición de La Señal Fútbol. Le pido mil disculpas por la difonía que tengo en el día de hoy. Tiene que ver con los cambios climáticos de estos días de primavera. José Luis Poncico, ¿cómo estás, compañero? Carlitos, ¿cómo estás? Tenés que taparte de noche. Hay que taparse de noche, ¿no? La manta corta que decía Tim. La de Tim, la manta corta. Qué cosa el fútbol argentino, ¿no? Un equipo Boca Juniors que se encamina sin lugar a dudas hacia el título, y un Racing, el Racing de Diego Simeone, que deja chances en el camino. Pero hay una realidad, en este momento, salvo esta excepcional campaña de Atlético Rafaela, en el fútbol argentino predominan ciertos esquemas tácticos y predominan también ciertos jugadores. Sí, lo de Boca, para encontrarle alguna explicación, porque ya lo hemos hablado en este programa la semana pasada, es un cambio casi con los mismos jugadores. Recordarás vos. Schiavi es importante. Bueno, la llegada de Schiavi, la llegada de Orión, la ubicación de Roncaglia, que al principio generaba dudas, porque Roncaglia siempre fue un central, aunque había hecho algunas experiencias en Estudiantes jugando como lateral derecho. Boca, casi con el mismo plantel, daba muchas ventajas y perdió muchos partidos en el torneo anterior, cosa que no era común. Es más, si se toma el ciclo, parte de Borghi, parte de Falcioni, tiene 11 derrotas acumuladas en la Bombonera, cosa que en 70 años nunca había ocurrido en un término tan corto. O sea que entre 2009 y 2011 perdió mucho Boca había perdido 11 partidos. Sí. Recordemos que en la época de Bianchi, por ejemplo, Boca estuvo 2 años y medio sin perder en la Bombonera. Que le ganó una vez Gimnasia de Jujuy en el 2000 y había sido una noticia fantástica. Bueno, una vez le ganó Unión con Pumpido de técnico a la noche, y también fue un acontecimiento histórico. Boca con Riquelme, con todo. O sea, Boca en la Bombonera era casi, digamos, imbatible, inexpugnable. Bueno, ahora casi que te diría que ocurre lo mismo, pero en el orden de los dos géneros, local y visitante. O sea, a Boca no le entra a nadie. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente Falcioni mostró ser un entrenador inteligente. Cada uno está de acuerdo con su filosofía o no. La génesis nuestra, lo que yo llamo los exégetas, la academia, los que pregonan el fútbol que le gusta a la gente como si el rival no jugara, a Falcioni no lo quieren, o hasta ahora no lo han querido. Yo creo que lo empiezan a ver ahora. No sé por qué decís ya eso. No lo empiezan a ver con cara de perro. Yo no sé por qué decís eso, porque casi algunos lo ven como Robert Redford. Si bien estamos hablando de Falcioni, pero Falcioni tiene un orden muy claro. El orden de Falcioni es claro. Yo pienso del otro lado de la cátedra, ¿no? Que han realzado la figura hasta el hartazgo de Diego Pablo Simeone, y uno ve este Racing y uno... No, pero a los que yo me refería no lo elogian a Simeone. Simeone tiene un orden. Al contrario, lo ponen a Simeone cerca de lo que es... Por eso mismo te estoy diciendo del otro lado de la cátedra. El problema es que los que defienden la cátedra no están trabajando. Y este Racing tiene un orden inentendible. Bueno, pero ahora hay dos cátedras, no hay una sola. Bueno, pero hablando de las cátedras, si estamos hablando de la misma cátedra, Falcioni yo te pregunto, ordenó un Boca muy claro. Muy claro. Te pregunto, si estamos hablando de las cátedras, la primera cátedra, la del fútbol bien jugado, que se arroga para sí mismo esa cátedra, como si al resto le gustara que el fútbol fuera feo. ¿Dónde está Menotti laburando? ¿Dónde está Basile? ¿Dónde está Capa? ¿Dónde está Saporiti? ¿Dónde está Judica? Entonces esa cátedra es un discurso. En la cancha están Falcioni, Simeone. Bueno, pero es lo mismo que te pregunto. Es un problema. ¿Dónde está Gribol? ¿Dónde está Bilardo? Bilardo, hay una cuestión cronológica. Bilardo, si le llegara a decir, te ponete al lado de Isabela, sale corriendo. Hay una cuestión cronológica. Gribol en la cancha de Ferro, de visitante no iba. Fue el sábado pasado y se ganó una gran ovación. Me parece fantástico. Es el día de hoy. Yo le escuché decir a Mario Gómez, que es un buen entrenador, antes estuvimos hablando de él, Roberto Mario Gómez, que había sido seminarista, quería ser cura, después fue marcador de punta. Qué contradicción, ¿no? Pero no pegaba, no era un mal jugador. Gómez dijo, con orgullo quiero decir que yo me siento discípulo de Timoteo, dice, como alrededor de 7 u 8 jugadores de aquel gran Ferro del 82, 84. Y recordó una anécdota interesante. Gribol ya estaba casi en el final del ciclo en Ferro y eligió 8 jugadores. Y lo reunió en el gimnasio Char, ese gimnasio cerrado tan lindo que tiene el Club Ferrocarril Oeste. Estamos hablando del año 85.
Y le dijo, bueno, lo más probable es que de acá salgan y surjan buenos entrenadores. Dice, yo quiero que vayan sabiendo, y marcó algunas pautas. De los 8, según el testimonio de Roberto Mario Gómez, que ahora dirige Ferro desde hace 3 meses y le está yendo bien, dice que 7 llegaron a ser entrenadores y algunos relevantes, como el caso de Thor Cooper, 2 veces finalista de Copa Champions League en Europa. Cuando le preguntaron, y bueno, ¿y quién de los 8 no siguió ese camino? Dijo, no, se dedicó a los negocios y no le fue mal. El puntero derecho, que ya por las características del jugador, ya te das cuenta que no va a ser un... Croco, no va a ser un conductor de grupo. Claudio Croco. Pero después hablaba de Cooper, de Garré, del propio Gómez, de Sacari, de Márcico, todos entrenadores. Pero más allá de la carrera que hicieron cada uno de los jugadores. Pero que hay una escuela. Sí. Falcioni abrevó en la escuela de Vélez y de Bianchi. Cuando Bianchi volvió de Francia, estamos hablando del año 93, Falcioni estaba en Vélez. Lo que pasa es que nadie se acordaba de Falcioni, salvo los de Vélez, porque había sido un buen arquero a fines de los 70. Ahora, la evolución de ese, llamémosle, entrenador de inferiores, con otro antecedente que no le jugaba a favor a Falcioni, estamos hablando de hace 15 años atrás o más, 17, para ser preciso. Ser arquero, o sea, creo que lo de Dino Zoff en Europa y después acá... Sí, era difícil que se contratara un arquero entrenador, un arquero DT de primera, casi imposible. Difícil. O sea que Falcioni ha ido, digamos, dando vuelta a todos los prejuicios. Su cara, la cara de Falcioni es terrible, todo el mundo se asusta. A las 2 de la mañana por Villa Soldati, se te cruza con Falcioni, bueno, lloran los pibes, se caen, las abuelas lloran. José Luis. La cara, ser arquero. Ahora, resulta que pero déjame 20 partidos sin perder. Perfecto. Le hicieron 2 goles que no fueron de jugada. El vicepresidente de Boca hace 45 días, no más de 50 días, dijo, bueno, hay que ir pensando en un plan B, porque Boca había empatado con Olimpo. Como si Olimpo fueran jugadores negados. Olimpo virtualmente mandó al descenso a River. ¿Qué partido ganó Olimpo este último fin de semana en cancha de goles? La realidad a veces, suele ser cruel con los fundamentalistas. Los fundamentalistas en la Argentina... El fútbol bien jugado, el fútbol que le gusta a la gente, hay un fundamentalismo, hay un fundamentalismo del cual vos también sos parte, José Luis, hay un fundamentalismo del cual sos parte y evidentemente también ha fracasado rotundamente, porque hay un montón de entrenadores de los cuales, por ejemplo, de esa lista, de la cual nombraste del Ferro de Grigol, que han fracasado rotundamente. A ver ¿cuáles? Por ejemplo, Oscar Garré ha fracasado. No sé qué le llamás fracaso vos. Cooper en su carrera europea ha fracasado con grandes planteles. Con Cooper, con Valencia, finalista Copa Champions League. Valencia, ¿sabes lo que Valencia es? Argentino Junior. No, Valencia no es Argentino Junior. Un poco más de Argentino Junior. Si no es el tercer presupuesto de la Liga Española. Bueno, ¿qué sería y con grandes ¿Sería jugadores. Estudiante de La Plata? No es Estudiante más de La Plata. Bueno, ¿qué sería Racing? Ahora, yo planteo ¿Pero por qué decís que fracasó Cooper? ¿Por qué ha fracasado? Porque no ha logrado los objetivos. Pero si perdieron una final por penales. ¿Por qué fracasó? Porque en la cátedra de la cual vos abogás, cuando Bianchi ganaba una final por penales no fracasaba, era un éxito. Vos abogás solamente sirve ganar. Pero Como planteas eso, Cooper ha fracasado, notablemente ha fracasado. Si le preguntás a los hinchas de Boca por Bianchi, te dice que es un semidios, ¿no? Como entrenador. No sé, habría que preguntar a los hinchas de Boca Juniors. 3 finales por penales ganó Boca. Ahora, cuando los penales el equipo de Cooper fracasó. No estoy hablando son todos iguales, son 12 pasos, te pegan el palo. De cómo se llega al objetivo, porque en definitiva... Si a uno aboga por el gusto estético del fútbol, uno podría decir, sí, la verdad me gusta más o menos cómo ganó Vélez la Copa Libertadores de 1994 y cómo ganó Boca la del 2000. Hay una diferencia que tiene que ver con la calidad individual. Ahora, si yo me pongo en un lugar del fútbol que no es el mío y solamente lo pienso en cuestión del resultado, ese equipo de Grigol, sus Salieres, han fracasado. Pero yo te digo... Como está fracasando Diego Simeone. Simeone está, te digo, Racing, como está fracasando Diego Simeone, que ha demostrado que no sabe manejar... de Simeone, ¿cuál sería? ¿Basile? No sé cuál es la antítesis, si no le busco antítesis. Los de Racing estaban entre Simeone y Basile, te digo, si Basile tuvo 2 años y medio en la selección nacional, 50 jugadores del IPE en Europa, fracasó. O sea que el fracaso... ¿Cómo fracasó, por ejemplo? Los fracasos son de uno y de otro. Pero estamos de acuerdo que existe el fracaso. Estamos de acuerdo que existe el fracaso. Los palos. Pero bueno, pero estás abogando entonces, que el fútbol es un juego que tiene un montón de instancias que la cátedra por la cual abogas vos no los acepta. No, la cátedra, yo te digo, la cátedra, por ejemplo, ha tenido prejuicios con Falcioni que ahora en los hechos quedaron desvirtuados.
La cátedra tiene, vos incluido, tienen prejuicios con Simeone. Racing está segundo. No tengo prejuicios con Simeone. Hay una realidad con Simeone. Simeone ha hecho de River un plantel perdedor. Pará, yo te voy a decir. Ha hecho de Racing un equipo. Déjame que te diga lo que no te dicen a vos, a lo mejor en la cancha o con otros colegas. No, a mí no me dicen en la cancha. Bueno, pero alguna opinión tenés que escuchar. Yo investigo, yo averiguo y yo veo. Hay una cuestión empírica, José Luis, a mí no me dicen. Bueno, ¿se puede tener una opinión distinta a la tuya? Pero claro. Bueno, entonces la voy a dar. Simeone, Racing va invicto. Le hicieron 3 goles, uno más que a Boca. Hubo 2 partidos que perfectamente los empató Racing y los podía haber ganado, incluido el clásico de Avellaneda. Racing ganaba los 3 partidos a los cuales metieron goles. Hoy no se puede hablar de fracaso porque está en la mitad del campeonato y objetivamente el partido con Boca supuestamente es un partido que se juega 15ª fecha. En Avellaneda. En la Boca. Bueno. En la Boca. Bueno, porque si se juega en Avellaneda hasta tiene la chance de ganar ese partido y acercarse. En la Boca no. En la Boca es más complicado, aunque en los últimos años ganó 2 veces. En el fútbol argentino ganan los visitantes, José Luis. Sí, pero a Boca no es tan fácil ganarle ahora en la Bombonera como hasta hace 2 años. Sí, es verdad, Racing ganó los últimos 2 partidos. Supongamos que se mantuviera esta tendencia que tiene lógica. Y ganara Boca el campeonato y Racing fuera su campeón. Y Racing fuera su campeón, a lo mejor casi te diría perdiendo por ahí un solo partido o 2 partidos, porque si van 10 y no perdió ninguno, cabe suponer que puede perder el partido con Boca y alguno más, ¿no? El fútbol es la dinámica de lo impensado, puede pasar que pierda la semana que viene Racing también. Entonces, ¿cómo juzgaría, llegado el caso, si fuera así? Si todo, nunca es una línea recta, pero si Boca es campeón y Racing es subcampeón, Falcioni con la vuelta olímpica y Simeone en el segundo lugar. ¿Dónde está el fracaso? Y eso lo tendríamos que analizar al final del campeonato. Porque hay una corriente de periodistas que aún con esos resultados van a pedir que Falcioni se vaya de Boca y Simeone se vaya de Racing. A ver, el tema de Boca... Y en el segundo orden no sé si no va a estar enrolado vos. Hay una cuestión política, José Luis, en Boca Juniors hay una cuestión política que tiene que ver con las elecciones. Hay que ver qué pasa en Boca en un momento político de Boca Juniors complejo, realmente complejo, en el cual, al parecer, y por la información que uno maneja, va a haber una lista de unidad en la cual puede estar encabezada el actual presidente de Boca Juniors, en el cual se enrolen José Veraldi, en el cual se enrole Roberto Digón, frente al macrismo. Claro, es un tema ideológico. Tema ideológico. Por un lado está lo de Macri, que va a remitir ahora a su delfín, que es Angelici. Y por el otro lado, digamos, el gobierno no vería para nada mal que esta especie de combo que vos estás mencionando, donde estarían Ameal, Berardi, Crespi y Digón. Un frente de unidad. Un frente de unidad que con un Boca ganador seguramente va a tener un resultado positivo en el punto de vista electoral, porque si todo hubiera sido como en la época anterior, con el tema del fracaso de Borghi y todo, con esta misma comisión directiva... No hay forma. No hay forma. ¿Cómo va a jugar Riquelme en esto? Tema para después, ¿no? Después de la tanda continuamos acá en la Señal Fútbol. Sí, lo de Riquelme me gustaría que dijéramos algo de Riquelme por marketinero y de Gio Moreno. Marketinero, Gio Moreno. Dos jugadores marketineros, Después de la tanda, marketineros, laguneros Giovanni Moreno y fantásticos. Juan Román Riquelme y el fútbol fantástico. Provincia Leasing le ofrece una herramienta financiera para actualizar o adquirir los bienes que su empresa necesita. Llámenos al 4338-2200. Provincia Leasing, una empresa del Grupo Banco Provincia. AMEMOP. Desde 1935, al servicio del empleado público de la provincia de Buenos Aires. Y desde 1993, abierta a toda la comunidad. Idoneidad, honestidad, trayectoria. Algunos de los motivos por los que AMEMOP es su mutual. AMEMOP, 53 número 767 entre 10 y 11. Teléfono 483-9269. Continuamos acá en la Señal Fútbol. Se nos ríen los compañeros de la producción
por el fantasista que dijo nuestro amigo José Luis Poncico en relación con Juan Román Riquelme. Fantasista. Ahora, qué interesante, ¿no? En Boca hay gente que puede ganar una elección por un fantasista. En realidad no me pertenece. Racing hace una campaña de marketing, una campaña de conscripción de socios con la imagen de Giovanni Moreno. Otro gran fantasista. Pero cuando Racing necesita cuando Racing necesita plata, socios, una imagen, no pone a un guerrero, pone un fantasista. Bueno, ahora te voy a dar una remisión del término, porque no me pertenece, como tantas otras cosas. En el año 2000-2001 había venido de visita nada menos que Antonio Valentín Angelillo, que es el gran jugador de Boca, de Racing primero, la selección de Lima del 57. Te saca chispas. Sí, en realidad hizo un paso muy breve por también Arsenal de la Valora. Arsenal de la Valora. Ahí lo vio Aníbal Díaz. Cuenta la leyenda que Aníbal Díaz, el famoso Gordo Díaz, que era detector de talento, lo vio jugar en un potrero de Parque Patricios, un sábado a la tarde, y fue a hablar con el padre, que era carnicero, y ahí se lo lleva, el padre de Angelillo. ¿Qué te dijo Angelillo? Y Angelillo estaba parando en el hotel de los dos chinos, y es muy amigo de Alberto Rendo, porque son del barrio, de Patricios. Hay una diferencia de 4 años, Angelillo es más grande. Y yo soy bastante amigote de Rendo, y le digo, che, así que vino Antonio, ¿por qué no me llevas a verlo? Y se armó un cafecito muy interesante. Él había venido a ver jugadores, estaba viendo Leandro Romagnoli, te estoy hablando de hace 9 años, 10 años. Romagnoli, Aymar, Saviola, Riquelme y alguno más. Bueno, entonces de cada uno tenía un concepto. Le gustaba mucho la gambeta vertical de Aymar. Me acuerdo que marcó mucho, hacía Aymar. El gesto. Y Romagnoli esto, Saviola, pescador, mitad idioma italiano y mitad castellano. Y cuando llegamos a Riquelme, Riquelme dice, jugador técnico. Ahora hizo un movimiento muy elegante vestido, un domingo a la mañana. Muy fantasista. Me quedó eso de fantasista. Entonces, el fantasista, según Angelillo, es aquel jugador que con toda esa riqueza técnica, por ahí, o no arriesga mucho, o descansa mucho, o es un gran asistente de otro jugador, o de más de uno. Estamos hablando con un Riquelme de 21 años. Angelillo calificó a Riquelme de fantasista a los 21 años. Imagínate, tiene 32, creo que si viera Angelillo ahora. Bueno, 33 Román. Me acordé mucho de Angelillo, y por estas invocaciones a Riquelme, que en el campeonato anterior, por ejemplo. Ahora, ¿cómo hace jugar este fantasista, este Boca? Este Boca que el año pasado, la temporada pasada, no podía sin Román, Boca no tenía juego. Hace esta cuenta, cuando el fantasista mueve la estantería. Riquelme estuvo 5 meses sin jugar, ¿no? Aproximadamente. Un poquito más. Bueno, Clemente estaba directamente para irse a jugar, no sé si volver a los Andes o buscar algún otro destino, porque primero, daba ventajas en la marca, a Boca le entraban los dos laterales. Le entraban todos. Los dos laterales daban ventaja. No, cuando acompañaba no generaba. Resulta que volvió Riquelme y Clemente parece Roberto Carlos. Lo mismo se podía decir en alguna de las ausencias que tuvo Riquelme de otros jugadores. Yo me acuerdo, por ejemplo, un gran periodo de Palacios, de Rodrigo Palacios, que coincidió con el momento de Riquelme. O sea que lo de Riquelme es por lo que él juega, pero fundamentalmente por lo que genera, ¿no? Boca gana la mayoría de los partidos, los domina, los gana bien, siempre da la sensación que puede hacer algún gol más, pero por ejemplo Mouche es un jugador que Boca lo iba a transferir. Lo de Gio Moreno me parece que terminó complicándose. Hay un problema institucional en Racing. Sí, pero déjame explicarlo con el tema Moreno. Que no le terminan de encontrar la posición al colombiano en esta segunda etapa, porque la primera fue muy buena. Pero con Russo, el tema es me parece en Racing, y déjame dar un minuto y lo podemos discutir en relación a las instituciones y cómo deben contratar los entrenadores. ¿Y por qué te digo esto? Desde que asumí esta comisión directiva en Racing en el año 2009, en enero de 2009, Racing pasó con estos entrenadores. Liop. De Liop saltó a Caruso Lombardi. De Caruso Lombardi pudo haber venido Lothar Matthaus. Pero no, vino Claudio Vivas, o sea, un salto futbolístico casi inentendible. Y luego Miguel Ángel Russo, y ahora Diego Pablo Simeone. La comisión directiva de Racing, evidentemente, si contrata un entrenador de tanto dinero, por tanto dinero como Simeone, tiene que saber el método de trabajo del profesional
y sobre todo sus preferencias futbolísticas, porque estimo que Racing contrata a Simeone con un planteo estratégico de cara a un futuro. Si la comisión directiva de Racing sabe que tiene un valor importante, querido por el club, y que puede llegar a ser hasta en algún momento conflictivo si no juega como Giovanni Moreno, ¿por qué contrata un entrenador que no es del gusto, o sea, que Moreno es del gusto futbolístico de él, que lo va a obligar en algún momento a ir al banco de suplentes? Esa es la complejidad que muchas veces tienen los directivos cuando no contratan managers o cuando no tienen gente especializada en fútbol, como está sucediendo en Racing y no cabe ninguna duda. Está bien, pero volvamos un poco para atrás. Si era por historia, por tradición, no le quedaba otra alternativa a Racing, por ejemplo, que la de Basile. Pero a su vez Basile tiene otro tipo de resistencia, porque bueno, Basile tampoco le dio en la tecla con la selección. ¿Me das un segundito? Si Racing no es si Basile, disculpe, no es el entrenador de Racing, es porque en un Boca Racing el año 2006, el actual titular del fútbol amateur de Racing, un conocido barra brava, el Oso Fernández, le tiró cubitos de hielo al Coco Basile desde la platea del Estadio de La Plata al grito de viejo borracho y esas cosas en relación con la situación del Coco Basile en algún momento, sí, y lo que él entendía como una traición. Estamos hablando del mismo dirigente de Racing que echó a patadas a Maxi Morales de la platea en un partido. Leí no hace mucho que Basile estaba interesado en volver a Racing, independientemente de todas estas cuestiones, porque eso es inevitable. Siempre a Basile, acordate del partido con Arsenal, estando en Boca, que lo ganó Arsenal 4-1, también le tiraron con cubito. La historia de tirarle cubito a Basile. Sí, pero un directivo de Racing es más complejo. Bien, pero el folclore de Basile. No, es más complejo. Pero yo pero te más pregunto, complejo ¿en qué cambia el gusto de la gente si Basile le decía al panadero Díaz que le pusiera tal con la espalda? Cuando Boca iba perdiendo con Banfield en cancha de Boca, el panadero se gastó un paquete de tal con la espalda. Al final, después ganó Boca con un gol de Ibarra imposible. Servía el talco entonces. El talco de Basile, los cubitos contra Basile. Escuchame, no cambian. Vamos a ir a dos recuerdos en verdad hoy en la señal fútbol, pero dejamos picando para la semana que viene. ¿Te parece, José Luis? Esto de los planteles supeditados a un técnico o los técnicos con los planteles. Es un lindo tema. Tenemos dos recuerdos y uno tiene que ver con estas fechas, ¿no? Y un fenómeno del fútbol argentino. Sí, uno que te lo había pedido especialmente, el 2 de octubre de 1935, quiere decir que hace unos días, horas, estaría cumpliendo 76 años, uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol argentino, que fue Enrique Omar Sívori. Había sido en San Nicolás y llegó a River a los 16 años, lo vio y lo trajo Renato Cesarini. ¿Cuánto le debe River a Renato Cesarini? Cesarini, que había sido jugador de River y campeón con River. En el Hablábamos un poco de la historia la semana pasada, ¿no? Peuchele, Cesarini, Bernabé Ferreira, Moreno y Pedernera. O sea, y luego arma la máquina del 41. Y él arma la máquina del 41. Bueno, Sívori, que él fue el gran jugador. Yo te diría, para los que tenemos unos años, no hay o no hubo gran diferencia con Maradona. Es una carrera muy pareja, muy pareja. Maradona a lo mejor con una pegada de 25 y 30 metros, esa pegada, esos centros que le ponía en la cabeza a Ruggeri, esa comba de Diego. Por ahí Sívori no era, los goles de Sívori eran casi todos dentro del área, o sea, después de una finta de dos gambetas, pisada, caño, túnel. Ahora, de la riqueza, de la belleza, de lo que vos llamás el preciosismo, esa cosa... Estética. Estética. Ahí, pero cabeza a cabeza. Sí, bueno, iba a una tribuna de Monumental. Sí, la tribuna era la herradura y fue tribuna con la plata. En aquel entonces, $10 millones, estamos hablando de mayo del 57. ¿Sabés qué? 10 millones de pesos. ¿Sabés cuánto era en dólares? ¿Cuánto? $650.000. Me dice, el otro día busqué y hice la cuenta hasta que conseguí. Fíjate vos la diferencia. Me acuerdo que antes de la caída de Perón en el 55, con el tema del dólar, que venía ya esta historia. Perón había dicho que ¿quién conoce un dólar? ¿Quién vio un dólar alguna vez, hijo? Claro, como que lo estaban hostilizando con el tema del dólar. ¿Quién vio un dólar? Bueno, en aquel momento una transferencia importante eran $600.000. Qué fantástico, ¿no? Y cuando los clubes hacían obras. Bueno. Ahí fue toda inversión. Hay clubes como Lanús que han hecho un estadio, Colón de Santa Fe, totalmente, donde no había nada. Vamos con otro recuerdo, y acá te voy a tirar un centro fantástico. 3 de octubre de 1971, se están cumpliendo 40 años de una de las finales de campeonato más increíbles en la historia del fútbol argentino.
porque por la última fecha del Metropolitano jugaban en Liniers, Vélez y Huracán, y en Avellaneda, Independiente y Gimnasia Esgrima La Plata. ¿Qué tiene de particular esto? Vélez tenía un punto más que el rojo de Avellaneda. Tiene que ver con la circunstancia que se dio en el Amalfitani y lo que pasaba en las tribunas en Avellaneda. ¿Por qué? Porque la cátedra decía que estaba todo definido, que Vélez era el campeón. Vélez que era dirigido por el chileno Pieto, que tenía... Iba ganando 1-0 a los 2 minutos. Claro, con gol de Lamberti, que tenía una delantera fantástica, Bianchi Benito. ¿No? Sí, y a Ventrón. Era Lamberti Ríos, el Pulga Ríos, nacido en Paraná. Ventrón. El 9 Benito, Bianchi el 9, perdón, Benito y Ventrón. Claro, claro. Todos jugadores con mucho gol. Y cuando comenzaba el partido en Avellaneda había nada más que 1.500 personas en la doble visera. Un poquito más, tal vez. La cancha estaba vacía, pero claro, Huracán, que también tenía un gran equipo, de derecha a izquierda, el mediocampo tenía el Brindisi, el Nene Maidana, Babington y adelante... el Loco Doval. Gran partido de Doval, te iba a decir. El Loco Doval, que nadie lo tiene identificado. Fue la gran figura con Huracán, ¿no? Jugaba Aballay también. El Roque Aballay. Jugaba Giribet. Y Giribet, justamente Aballay y Giribet. Ahora, la figura, ¿sabes quién fue? Hernando Arena, el arquero de Huracán. Pobrecito Hernando Arena, murió mal. Lo mataron hace poco tiempo. Hace 3 años en un asalto. Un tema más oscuro. Más oscuro. Tema más oscuro, pero claro, se dio algo fantástico, ¿no? Que Huracán dio vuelta al partido. En la cancha de Vélez. En la cancha de Vélez Sarsfield cuando nadie lo esperaba. Y claro, ¿Te acordás del 6 de Huracán de ese día? El Coco Basile. Gran figura también. Independiente ganaba el partido 2-0 y los socios, los hinchas Independiente, con los minutos fueron llenando la cancha. Se calcula que llegaron 15.000 personas a la cancha de Independiente en los últimos 10 minutos. Cuando hace el segundo gol Maglione y que ya el partido terminaba un poco antes, el de Liniers estaba adelantado un poquito. Podemos decir algo, ¿no? Algo fantástico. Independiente es el único equipo en la Argentina que comenzó una final con 1.500 hinchas en la cancha y la terminó con 50.000. Totalmente. Algo fantástico. José Luis, hay temas para plantear la semana que viene. Seguramente vamos a analizar los primeros 2 partidos de la selección argentina, o mejor dicho, el primer partido de la selección argentina frente a Chile. Y vamos a analizar esto, ¿no? De cómo los planteles se conforman, cómo los dirigentes conforman los planteles de cara a lo que pretenden y a los entrenadores que contratan. ¿Te parece? Nada es una línea recta, ni para los entrenadores, ni para los directivos, ni para los jugadores. ¿Nos sacamos los guantes? No. Será hasta la semana que viene. Yo estoy retirado. Será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por ver un capítulo más de La Señal Fútbol.